Muy bien, sí, amigo. Cueran Baisha Yoitepa, Shemaitei entero Bepewana, Aikwase Pesherendupa. Estoy haciendo llegar mi saludo para todos ustedes, para los amigos hispanohablantes e para os amigos que falam português também. Se vocês estão me escutando bem, por favor, podem me dizer aí através dos comentários se vocês estão me escutando bem. Pesherendu Poráramo, si ustedes están escuchándome bien, por favor, háganmelo saber. Baisha Yoaitepa, Sheangirucuera, Shemaitei entero Bepe. Vayan entrando, vayan preparándose, pelle preparar la de clase de guaraní en vivo, ¿no? Primeramente, Ikatu, ella por lo siguiente. Primeramente puedes hacer lo siguiente. Si conoces a un amigo que está aprendiendo el idioma guaraní, por favor, comparte este video para que pueda llegar para ellos o avísenles que estamos en vivo y tendremos una clase de guaraní en vivo en nuestro canal. Por favor, denme una señal. Quiero saber si me están escuchando bien. Tené comentario Cuerarupide. Por favor, se vocês estão me escutando bem. Gostaria de saber se vocês estão me escutando bem. Muy bien, se escucha bien, dice Patti. Muchas gracias. Excelente. Alejandro. Oye, Shangiru. Que ya hao hinanyan de live hey subes y veigo ape portugués. De pombo ye ahí mi vela inglés vive. Ahí subes y live. Ya super super en vivo. Muy bien, ya Henduje y Humberto. Abuye Humberto. Muchas gracias. Por favor, también, la clase puede servir mucho para incluso para los paraguayos. Paraguayo, cuérate entero y que tuvo servir namba ere paudo. Porque con pandemia allá, va el oikoba papa jamama cuerawi. Si hatuba cuerawi va oiko. Oiko paite shui cuera profesora lleva. Entero weteba wi. Si hatuba cuerawi. Oiko paitembo ejara. Ko va a su COVID-19 ya agarra parupi ayepa. Vas a su cuera güey ko yo ite mbo ejara. Sharamo ika tuda vei rembo hasane angiru cuera
Ahí coada, hina o huerecoja. Ita uracuera. O ikuase va a tener oñe morando useo guaraní me de ahí. Y que todo esa hoy putuvo y ita uracuera para llevar. Entonces, no solamente los extranjeros se benefician de las clases que nosotros damos, sino que los mismos paraguayos que se volvieron profesores en esta época de pandemia. Se vieron en esta obligación de ponerse en el papel de profesor para enseñar a sus hijos, ¿no? Mientras estamos en la pandemia. Muy bien. Aguillemante, muchas gracias. Muito obrigado para todos os que estão já aí com a gente ao vivo. Díganme por favor también desde dónde nos están viendo. A través de sus comentarios pueden por favor decirnos dónde o desde dónde nos están viendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces para nuestra clase. ¿Qué les parece? Luciana dice, enseña pronombres. Ah, muy bien, Luciana. Excelente. Uno de los parece. Nosotros, Luciana dice, enseña pronombres. Bueno, una pequeña falla técnica que suele suceder en todos los en vivo. Ok, ya vamos a empezar entonces. Aquí. Excelente. Muy bien. Compartir la pantalla y empezar a ver. Mira, Patti está viéndonos desde Capiatá. Muchas gracias, Patti, por acompañarnos. Aguillemanté desde Capiatá. Ayepa y calidad y telañan de Angerupi y Catuña y me he conectado ayepa Petein Tetá, otro Tetá, Petein Tetá, y ve otro Tetá, me veña guaje o yupe sap aitepe. Ayepa. Petein Tetá, y ve otro Tetá, me ve. Guaje o yupe sap aitepe. Toda por ahí treñan de ayepa. Con internet rupi. Ya, Shamino, pues éramos ayepa Posadas Misiones. Los amigos Ariel Acosta Cuera. Gracias, Aguillemante. Bueno, los saludos en guaraní. Ustedes, o la mayoría de los que ya han estado estudiando con nosotros, ¿no? Ya han aprendido, ¿no? Las presentaciones en guaraní y cómo se puede responder cuando uno se presenta, saluda a alguien y se presenta. Entonces, se suele utilizar estas palabras. Vemos acá marcado la palabra Mba'eishapa, que es una pregunta, podríamos decir, ¿no? Que ya puede significar hola, ¿cómo estás? Hola,
¿Cómo estás? Ou traduzido para o português, olá, como você está? Olá, como você está? Y ahí la persona puede responderte, Ipora, Hande, Ipora, Hande, que significa bien, y vos, bien, y vos. Ou traduzido para o português, bem, e você. Muy bien, y ahí la persona es invitado a continuar la conversación al preguntarle Hande o y vos. Entonces tienes que responder y por ante ABI, que significa bien también, significa bien también. Por ante ABI y por ante ABI. Hay una otra forma de preguntar a la persona cómo está. Va eisha pareiko. Va eisha pareiko. ¿Qué puede significar esto? Significa, ¿cómo andas? O ¿cómo estás? En português, como você vai? Ou como vai você? Como você está? Também seria a tradução dessa frase. Baisha pariko. E com certeza a pessoa também tem que responder, né? A pessoa normalmente, né, responde e por a mente, hande, e por a mente, hande. Bien, e vos? Bem, e você? Y ahí nuevamente la persona es invitada a responder a esa pregunta, hande, ¿y vos? ¿Y você? Dice, y por a mente, ABI. Bien también. Bien también. ¿Correcto? Entonces, estas son presentaciones básicas, ¿no? Lo que se usa normalmente en una presentación o cuando te presentas a alguien o cuando le saludas a alguien, quise decir, ¿no? Y podemos ir avanzando, ¿no? Incluso atendiendo al pedido de a ver quién había pedido, ¿no? Luciana había pedido, ¿no? Que quería aprender un poco de los pronombres. Pues bien, entonces acá tenemos los pronombres personales, pronomes pessoais, arriscando falar português também. Tenemos los pronombres personales acá en primera persona, por ejemplo, acá tenemos para decir yo en guaraní se dice she, she. Puedes repetirlo, she. Yo, she. Eu, she. Eu, she. Yo, she. Segunda persona, de, para decir vos, tú o usted incluso, ¿no? En portugués sería tú o você. Tú o você. ¿Eh? Tenemos en la tercera persona, jae. Jae. ¿Qué significa él o ella? Jae puede ser tanto para él o para ella. Eli
ou ela, em português. Avanzando un poco, acá sí tenemos las dos formas de decir nosotros en guaraní, pero es muy interesante que muchos, seguramente ustedes, ¿no? Muchos de los que están aprendiendo el idioma, se vieron con esta diferencia, con, este, con esta parte única del idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe esto en el español ni en el portugués. Los que están estudiando principalmente conmigo, eh, en esta parte, los que están empezando, ¿no? En esta parte suelen confundirse un poco porque ñande y ore se traduce como nosotros o nosotras, pero la diferencia está en que el primero, ñande, es incluyente y ore es excluyente. Como nos explica bien este cuadrito que podemos ver acá, Yesarekona o para observación, la primera persona plural incluyente, ñande, incluye a todos, a todas las intervenientes o los intervenientes en la comunicación. La excluyente ore excluye a una parte de ellos o de ella. Por ejemplo, acá podemos ver ore roguapu, ore roguapu, que significa nosotros o nosotras estamos sentados o nos sentamos, también puede ser, estamos sentados o estamos sentadas, excluye a una parte de los receptores, excluye a una parte de los receptores. O sea, vamos a suponer, vamos a imaginarnos en lo siguiente. Estoy conversando con usted y ahí de repente yo digo ñande, en este caso sería ore, ore, oroguapu, ore, oroguapu. Entonces yo te estoy excluyendo de la conversación. Yo me estoy sentando junto con otra persona, menos usted. Ahora, cuando decimos ñande, ahí sí, cuando yo digo ñande, yaguapu, ahí sí, estoy diciendo, te estoy incluyendo también a vos en la conversación. ¿Correcto? No sé si hay, muchas gracias por los comentarios, hay varios comentarios ahí ya. Muchísimas gracias por estar participando ahí. Claro que si tienen alguna duda, estará disponible este video en el canal, ¿ok? Pueden volver a verlo. O si les parece que no expliqué muy bien, por favor, háganmelo saber también en sus comentarios. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta la segunda persona del plural. La segunda persona es te, te, en segunda persona, entonces te para decir vosotros o ustedes. Vosotros o ustedes. Vós, em português, é vós ou vocês. Não é? Bom, estou tentando traduzir também para o português. Sei que muitos amigos meus e amigos que estão aprendendo aí também o idioma guarani
estão aproveitando a aula também. Muito obrigado, hein, por isso. Vamos para la última, o el último número de persona. Encontramos Haekwera. Seguramente ustedes ya escucharon o ya vieron también que en algunas publicaciones o en libros y así por el estilo, esta palabra Haekwera o quise decir Hikwai, estoy escribiendo acá, Hikwai. Miren qué interesante que muchos ya utilizan también en lugar de Haekwera o los dos, ¿no? Algunos prefieren usar Haekwera y suele usar también Hikwai. Es muy interesante esto, ¿no? Entonces, si contamos los números o la cantidad de pronombres que tenemos en guaraní, podríamos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 si contamos con las dos formas de decir nosotros, y 6, 7, 8 si contamos por las dos formas de decir ellos o ellas. Muy bien, estoy viendo los comentarios acá. Muy bien, qué bueno. Eso es bueno. Si están entendiendo bien entonces la explicación, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí por los comentarios, por estar ahí poniendo en sus comentarios sus observaciones. A ver, no me están diciendo de dónde nos están viendo. Estoy esperando. Luciana dice que bueno, voy a aprender también portugués. Claro, claro que sí. Por lo menos conseguimos transmitir algo también en portugués. Perfeito o português, Pati. Obrigado. Obrigado mesmo, hein? Griselda, desde Argentina. Gracias, muchas gracias, Griselda. Recetas de comida. Debe ser de comidas paraguayas, seguramente. Muy bien, excelente. Vamos avanzando un poquito más. Muchos me preguntaron ya también cómo se puede decir o cuáles son las palabras interrogativas. Y acá vamos a quiero presentarles algunas de las palabras que son interrogativas que se puede usar para hacer preguntas. Entre las palabras interrogativas encontramos estas palabras. La primera que aparece acá en la tabla, mbae. Mbae. Mbae, que significa ¿qué? Mbaeisha. También tenemos acá mbaeisha, que significa ¿cómo? Voy a intentar agrandar un poquito más la pantalla para que se pueda ver mejor.
Muy bien. Mba'éicha, para decir cómo. Arakae, para decir cuándo. Mo, para decir dónde. Y para decir para qué encontramos estas palabras. Mba'era también se puede decir ma'era, ma'era, y se puede decir también mba'upe, mba'upe. Ahí puedes escoger la que más te suene fácil o te parece que sea más fácil. O si quieres usar los tres también, no hay ningún problema. Es a gusto de los que están aprendiendo el idioma ahí. Entonces, para decir para qué, mba'ena, ma'ena o mba'upe. Mba'ena, ma'ena o mba'upe. Vemos también aquí otra palabra, mava. 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 ¿Quién? Mava para decir quién. Y también tenemos mba'ere. Mba'ere. ¿Por qué? Mba'ere para decir por qué. Y mbou. Mbou para decir cuánto. Acá tenemos al lado de cada palabra, tenemos unas frases. Acá al lado de cada palabra tenemos una frase, ¿no? Que nos ayuda a, nos ayuda a ver cómo lo podemos usar. Como por ejemplo en esta primera parte encontramos la frase va épico ere. Va épico ere. ¿Verdad? En la segunda frase encontramos Baisha Panderera. Baisha Panderera. Ahí utilizamos la palabra Baisha o Baisha. Arakaepa nearambotu. Arakaepa nearambotu. Ahí utilizamos la palabra arakae. Mo picoreico. Ahí utilizamos la palabra mo. Maera pareju. Maera pareju. Maera pareju. Es decir, maera pareju. Utilizamos acá una de las opciones, ¿no? La segunda, maera. En realidad, la primera, ¿no? Baena. Baenapa pareju. Baena pareju. Acá tenemos mabapa. O utilizamos la palabra maba. Y baenapa derejui. O mba ere panderejui, mejor dicho. Mba ere panderejui. Mba ere panderejui. Y acá, mboupa rejogua, usando la palabra mbou. Al lado de cada una de estas frases encontramos la traducción, ¿no? Pero seguramente ustedes ya habrán notado algo interesante. En ninguna de estas frases en guaraní no se ve el signo de interrogación. Interesante, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ya saben por qué no aparece signo de interrogación acá? A ver si ya saben, pueden dejármelo en sus comentarios, por favor. Háganmelo saber.
Y si es que no lo sabían o no lo saben todavía, pues en esta clase vamos a aprenderlo, ¿ok? Por favor, pongan en sus comentarios, a ver si ya sabían, del por qué no está apareciendo los signos de interrogación o signo de interrogación en las preguntas. Luana desde Amambay, Mato Grosso do Sul, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Luciana no sabía todavía. Entonces, a ver, ¿quién más no sabía? Patti. Ah, Patti, era minha dúvida. Ok, Patti. Vamos ver então. Paraguajito. Abuye Angiru. Ah. Por causa do pá, Luana está diciendo. Por causa do pá. Ah. Muy bien. Vamos a verlo entonces. A ver si conseguimos avanzar un poquito más acá. Bueno, ya vamos a llegar en esta parte del por qué no aparece los signos de interrogación en las frases que nosotros acabamos de ver. Aquí vemos, déjame volver a ver el comentario de Alto Paraná. Uy, desde Alto Paraná nos están viendo también. Miren. Bueno, Luana nos estaba diciendo por causa do pá. Bem, vamos ver então. Fíjense lo que explica acá en esta parte. Para formular preguntas en guaraní se utilizan las partículas sufijas. Ustedes vieron las partículas pa y pico. Pero muchas veces ustedes van a encontrar todavía en cualquier publicación, en libros, revistas o en cualquier publicación escrita en guaraní, puede ser que encuentres escrito estas partículas sufijas pio o ico, incluso tico. Bueno, como nos explica acá, las mismas van pospuestas a la palabra interrogativa. El castellano carece de este tipo de partículas. En este idioma, la interrogación se expresa a través de la entonación. A través de la entonación en la expresión oral y por medio del signo de interrogación en la expresión escrita. En la expresión oral y por medio del signo de interrogación en la expresión escrita. Las partículas pa y pico son correctas desde el punto de vista académico, pero en el habla coloquial se utilizan las formas pio, ico, tico, que son variantes de pico. Entonces, es lo que pasa. Desde el punto de vista académico, entonces, pa y pico está correcto. Perfecto. Vamos a suponer que estás haciendo o necesitas hacer una prueba
Uma prova en portugués. Un examen, en español, un examen o una prueba, también se utiliza la palabra prueba. En guaraní, en la escuela de Paraguay, o supongamos que vas en la facultad en Paraguay, ahí ellos van a exigir que escribas pa o pico. Pero en el habla del día a día, la gente suele decir pío, pico o pico. Es muy interesante eso. Y ahora sí, la parte del signo de interrogación. En guaraní, gracias a la existencia de partículas interrogativas específicas, no hace falta utilizar el signo de interrogación. Sin embargo, se lo puede utilizar si así se desea, para evitar confusiones, así como lo explica acá. Si se usa, solo se ubica al final de la oración, como en el inglés y el portugués. Miren que no se necesita usar los signos de interrogación o el signo de interrogación no se necesita utilizar, ya que en guaraní ya, ya tiene estas partículas pa y pico para indicar pregunta. Pa y pico indica automáticamente pregunta, entonces ya se sabe que es pregunta. Pero quienes quieran usarlo, por supuesto, pueden usarlo poniendo en la última parte. En la última o al final de la frase, quise decir, si desean utilizarlo. Hay otros también que prefieren usarlo igual como en el español, castellano, en el comienzo de la frase y al final de la frase también. Pero desde el punto de vista académico también, lo correcto es poner al final de la frase. A mí, particularmente, yo estoy hablando por mí, ¿ok? Eso es solamente lo que yo pienso, ¿ok? A mí me gusta usarlo como en el español, ¿por qué? Me gusta saber desde el comienzo de la frase ya que es una pregunta. Pues a veces encontramos frases que son bastante largas y si no encontramos el signo de interrogación al comienzo de la frase, uno se pierde, ¿no? Es muy fácil que uno se pierda y no hagan o no lean, ¿no? la frase con un tono de pregunta, con un tono de interrogación. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Techapuna, que significa ejemplo, ¿verdad? Encontramos Baisha Pandereran. Baisha Pandereran, está correcto. Aunque no tenga el signo de interrogación, está correcto. Pero otros ya prefieren también usarlo con o agregarle el signo de interrogación al final. ¿Cierto? ¿Está claro hasta aquí? A ver, vamos a ver los comentarios acá. Voy a intentar ver desde un poco más arriba. Muy bien. Desde Argentina, Alto Paraná. Y esa pregunta, ¿cómo es en portugués, profe? No, no estoy entendiendo a qué te refieres, Luciana. Por favor, si puedes escribírmelo ahí para ver.
¿Cuál de las preguntas? ¿A cuál de las preguntas te refieres? A ver qué más tenemos acá. Ah, Roberto ya sabía, ya la partícula está incluida. Excelente, Roberto, muy bien. Y él es uruguayo, está aprendiendo guaraní. Miren, uruguayo aprendiendo guaraní. Muchas gracias ahí, Roberto, Maximiliano, por aprender ahí nuestro idioma. Excelente. Agüillé manté. Agüillé. Agüillé vete de Guana. Remomba es agüere oriñe. Paraguayito desde España. Miren, desde España. Y por ahí tereiña ñe, y por ahí tereiña neñe guarani. Allá pande. Por la ñe, y por ahí tereiña neñe guarani. Upevare, upevare añete jape, upevare boi. Y ahí teco ñande canal ya equa supe, ¿cierto? Ñamo sarambi uperupi. Catu, ñamo sarambi, emo gente, amigos cuera, ne un güera. Le huerecoa peguire, de icuaba peguive, me contacto fuera, ne huerecoa peguire, re huer jauca paite. Harillero eso cuera to. Tañana de putubón y catu como esa. Oye, Haisha, taña sain tu pepore geniana guarani, acepteba. Haisha jipio y jaiko, pata haisha, ñande ñañemongeta llave, jaiko harupi tena avei. Ñajendo llave mi música puro ripona, oye, ñane guarani, acepteba. Hañete hapo pechilla. Eire peisa asuba. Aye pande. Muy bien, ¿podrías dar un ejemplo del uso de tico o ico? Muy bien, Patti. Vamos a ver entonces un ejemplo. Voy a escribirlo acá encima. Ok, después voy a sacarlo de nuevo para que ustedes puedan seguir viendo esta parte. Bueno, vamos a suponer que alguien te dijo algo, pero no le llegaste a escuchar bien. No le llegaste a escuchar bien. Alguien te dijo algo y no le llegaste a escuchar bien. Entonces le pides para que te lo repita. ¿Cómo lo haces para que te lo repita? En guaraní puedes utilizar baético. Aquí, ¿qué dijiste? Baético, ere. ¿Qué dijiste? Baético, ere. ¿Qué dijiste? O, ¿qué fue lo que dijiste? Baético, ere. ¿Qué dijiste? También, baético, ere. Y también se puede sacar la letra T y usamos solo ico. Ahí se quedan baeiko ere. Baeiko ere. ¿Qué dijiste? Baeiko ere. O usar pio. Baepio ere. Baepio ere. Esto es muy común. Ustedes van a escuchar muchos paraguayos al conversar
entre sí suelen usar bastante estas partículas sufijas. Pio, ico y tico. Piodere. Piodere. ¿Qué dijiste? ¿O qué dices también? En realidad esto sería en tiempo presente, ¿no? ¿Qué dices? ¿O qué decís? Piodere. Entonces, no sé si conseguiste entenderlo bien. Luciana fue, ¿verdad? Excelente. Espero haber explicado bien, ¿sí? Niva. Niva Díaz de Sousa está viendo desde Posadas Misiones, Argentina. Saludos, nos manda. Entonces, desde acá también les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, un pollo, un añuá, un bareteco, aguide. Se van sumando la gente, muchas gracias. Aguillebete, entero betepe, aguillebete, opa betepe, guaná. Luciana dice, ahora entendí, excelente, qué bueno que entendiste entonces. Bueno, entonces, Patti, no sé si conseguiste entender, entonces Patti dice, sí, súper, excelente. El picó no es, o el icono es la forma abreviada del picó, dice Luciana. Sí, exactamente, justamente sobre eso estábamos diciendo, ¿no? Son eh, acá lo estamos viendo en esta tabla, ¿no? A ver, la expresión ico, incluso pio, ico y tico. Aquí nos explican esta parte, las partículas. En el habla coloquial se utilizan las formas pio, ico y tico, que son variantes del pico. Son variantes de pico. Exactamente. Así como lo dijiste, Luciana. Eso mismo. Muy bien. ¿Qué les está pareciendo nuestra clase? Por favor, háganmelo saber en los comentarios para que yo sepa y sí, súper dice. Excelente, muchas gracias. Acá tenemos un ejemplo. La partícula picó también expresa otros contenidos. Picó también se puede utilizar para otra expresión. Además de utilizar en la interrogación, como nos lo explica en esta parte, la misma expresa sorpresa, extrañeza o admiración. Sorpresa, extrañeza o admiración. Esto sería entonces cuando aparece la palabra solito, picó. La palabra pico solito, ya sería, ahí sería una palabra, ¿no? Pico. Tenemos acá como ejemplo una frase, Ojoba ecueningo shera u España pe. Mi hijo se había ido a España.
el que le está escuchando, al que acaba de decir que su hijo se había ido a España, le responde diciendo pico, en forma de eh, demostrando que está sorprendido. ¿En serio? Diciendo, ¿en serio? Picó, picó. Y luego tenemos la otra frase como ejemplo, Cueje o mano José Yarui. Ayer murió la abuela de José. Ahí también eh, tiene el mismo sentido que la primera, que el primero que vimos. Eh, picó, ¿no? Puede significar en serio, no me digas, no puedo creer. Entonces esta palabra picó se puede utilizar en eh, para expresar tanto sorpresa, que extrañas algo o admiras algo también. ¿Ok? Muy bien. Excelente. A ver cuánto tiempito. Vamos a ya hace unos cuantos minutos ya que estamos en vivo, ¿no? Y la mayoría de los que estuvieron con nosotros desde el principio han estado con nosotros hasta el final en este en vivo. Muchas gracias, de verdad. Aguilleman. Luciana está preguntando, ¿va a quedar el en vivo guardado? Claro que sí, va a quedar guardado el en vivo. Se quedará guardado. Así es que no se preocupen, esta clase va a quedar guardado para que lo vean cada vez que lo quieran ver. Muy agradable la clase, dice Patti, muchas gracias. Chao gente, chao Luciana, Agullé por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Agullé BT. Entonces, vamos ya encerrando por acá. Por favor, no olviden suscribirse si es que todavía no están suscritos en el canal, por favor háganlo. ¿Saben qué pasa? A veces eh, ya estás o ya te suscribiste, pero sin querer, a veces eh, se te apretó o clicaste sin querer en la parte donde dice inscrito y ahí acabas, acabas quedándote o sacando tu suscripción en el canal. Entonces, chequenlo por favor para asegurarte de que estás en realidad suscrito en el canal para que no te pierdas de los contenidos que estamos postando. Entonces, estamos teniendo ahí algunos contenidos ya listos, ya, como por ejemplo estamos teniendo la serie de videos de las partes del cuerpo y no, nos ha faltado todavía postar la parte de las extremidades inferiores del cuerpo humano y este próximo lunes ya está listo ahí, es solo llegar el día y la hora que estará disponible ahí para que todos puedan apreciarlo. Y por favor, déjenme en sus comentarios, ¿no? Háganme saber en sus comentarios sobre qué podemos hablar en las próximas clases en vivo que vamos a tener. Eh, y así también para que podamos, de hecho, sacarles las dudas que ustedes tienen, para que ustedes puedan, de hecho, aprender con nosotros, ¿no? Porque la idea es esa es la idea. La idea es que todos, todos, sin excepción, aprendan con nosotros, ¿no? A través de nuestro
de nuestro canal. Y divulguen, por favor, ayuden a divulgar, ayuden para que llegue a más gente, para que llegue a más gente nuestro canal. Entonces, por favor, hagan llegar a más gente, esparzan. Que tu hamaisha o parupi o parupiete ko ñaneñe en guaraní acete vaya haisha supe ñaneñe en guaraní me guaraní tepe. Muy bien, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad, por el aliento, ¿no? Por esa fuerza que ustedes me están dando ahí. Anima mucho saber que están apoyando el trabajo que estamos haciendo y anima mucho también saber que ustedes estarán ahí ayudándome a través de los comentarios, de los me gustas para todos los videos que tenemos ahí en el canal y divulgarlo también, ayudar a divulgar el canal para que llegue a más personas. Entonces vamos despidiéndonos por acá. Me siento muy, muy feliz de haber podido estar con ustedes una vez más en un en vivo así y compartir un poco con ustedes lo, lo que tengo para compartir con ustedes, ¿no? Aportar de esta forma un granito de arena de parte mío. Ok, mi gente. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Quiero agradecerles a todos ustedes nuevamente. Y no se pierdan, el próximo lunes estará disponible otro video en el canal. Ya vayan esperando que estará disponible la última parte de la serie de videos de las partes del cuerpo humano. Ok, mis amigos, muchísimas gracias. Nuevamente, Añuan Barite, entero Bepe Guanaco, Ahuibe, Ha Yayo Shayuta, Semana Uwape, Anya, en vivo, Yahuarecota, Peye. Ohimapa, mundo para todos os amigos que falam português também, que estiverem com a gente nesse ao vivo. Agujé aí, Nhaneretan Guacuerape, Agujé Xeretan Guacuerape, Peime Jaguare Xendive, Jape Mumbai Jaguare Nhaneñe, Ponaite. Ya yo Xayuta, Semana Uvape.